esta tarde con la invitada, la profesora Constanza Schaffer, que es profesora del Departamento de Ingeniería y Suelo de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, y ella está especializada en el tema justamente del manejo del suelo, y por eso nos parece súper atingente a la realidad de nuestra universidad invitarla para acá. Y también vamos a tener primero también la lectura de una carta que hicimos, que es una invitación a la comunidad universitaria y a toda la gente que viene a nuestras charlas para participar en las actividades que hacemos en el Jardín Botánico. Así que ese es el panorama de hoy, con que vamos a dar cierre a esta actividad, pero no damos cierre a la actividad del semestre porque tenemos dos cosas que vienen ahora. Una es el taller de ilustración naturalista y comunicación de cosas ambientales que vamos a tener y va a empezar prontamente, y también un taller que se va a hacer de huerto urbano y agroecología, que también va a ocurrir este segundo semestre. Entonces, terminamos el ciclo de charla y empezamos con esos dos talleres a continuación dentro de las actividades del proyecto de Jardín Botánico Pedagógico de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Con mera cosa, queremos invitar a Claudia Rosales, que ella es antropóloga, a que dé lectura a una carta que hicimos para un poco invitar a la comunidad a participar de lo que estamos haciendo, y después de que ella lea la carta vamos a darle espacio a la profesora Constanza con su presentación. ¿Quiere ocupar el...? Adelante. Ya. No. ¿O sí? Estimados miembros de la comunidad universitaria, nos dirigimos a ustedes con la esperanza de poder contribuir a la conservación de la naturaleza y con la certeza de que mediante la acción comunitaria y la educación podemos hacer grandes cambios. A través de esta carta les queremos compartir un sueño por el que estamos trabajando y que tiene el potencial de transformar nuestra universidad en un referente de sostenibilidad, conservación ambiental y de educación para la conservación y el cambio global. Se trata de convertir nuestros campus UMCE en un jardín botánico acreditado internacionalmente. Esto debido a que nuestra universidad ya tiene el privilegio de contar en sus áreas verdes con una colección botánica viva, con especies de gran relevancia a nivel cultural y de bienestar y ecológico que propician un ambiente de bienestar para la comunidad universitaria y que a su vez propicia la conservación de otros grupos como avifauna y entomofauna. Todo esto destaca nuestros campus como un lugar seguro para las personas y la naturaleza, siendo una zona de amortiguación climática. La acreditación permitirá conservar la flora, fauna y funga presentes en la UMCE, contribuyendo además a la creación de un espacio saludable donde se integren la educación, la investigación y el compromiso con el medio ambiente. Los jardines botánicos universitarios son centros de conservación, refugio de la biodiversidad, zonas de investigación y son una herramienta didáctica que permite concienciar a la sociedad sobre la importancia de proteger nuestro entorno. Debido a esto, nuestra universidad podrá potenciar la formación docente y fortalecer su identidad institucional mediante la creación de un entorno propicio para el aprendizaje. La voluntad de realizar acciones de conservación en nuestra universidad forma parte de un anhelo histórico en el que han contribuido académicos y diversos colaboradores durante más de 10 años, en los que hemos trabajado incansablemente realizando charlas, visitas guiadas, talleres de propagación de flora nativa, y desde este año se incluyen además los talleres de huerto urbano y de ilustración botánica. Todo esto con el propósito de sensibilizar y educar a nuestra comunidad sobre la importancia de proteger nuestra flora local. Ahora es el momento de dar el siguiente paso. La acreditación como jardín botánico no solo beneficiará a la universidad, sino que además tendrá un impacto positivo y profundo en la formación docente, logrando contribuir finalmente de manera positiva en nuestra sociedad. Con esta idea en mente, proyectamos un futuro donde nuestra universidad sea reconocida como un modelo de educación en torno a la conservación y sostenibilidad a nivel nacional. En la naturaleza, gran parte de los seres vivos subsisten gracias a la cooperación,
Y nuestro ecosistema UMCE no es la excepción, por lo que para hacer realidad este proyecto necesitamos de toda la comunidad universitaria. Debido a esto es importante que todas las acciones emprendidas en la universidad estén relacionadas con sus áreas verdes y especies vegetales presentes, como la plantación de nuevas especies. Esté integrado a los avances que hemos realizado en esta materia, evitando cortar el arbolado nativo y endémico con que actualmente contamos como tesoro y evitando la plantación de especies exóticas. Debido a esto, los invitamos a unirse a esta labor, a participar activamente y a ser parte del cambio que queremos ver en nuestra universidad. Contamos con su apoyo para hacer este sueño una realidad. Atentamente, equipo Jardín Botánico Pedagógico UMCE. Muchas gracias, Claudia. Entonces, ahora vamos a darle espacio a la profesora Constanza para que nos dé la charla de hoy. Hola. Hola a todos, todas. Bueno, nos reunimos en esta tarde lluviosa de octubre para hablar de hojas, básicamente, que es uno de mis temas favoritos. Yo creo que están los bichos y después están las hojas. Y ustedes van a salir igual de comprometidos por la causa de la hojarasca igual que yo, porque en general este elemento de las áreas verdes y elemento de todos los ecosistemas suele ser bastante como menospreciado, ¿no es cierto? O sea, muchas veces lo que se hace con las hojas es básicamente barrerlas y sacarlas de los espacios, ¿verdad? Porque la gente las encuentra poco estéticas. Perdón, tengo que ir a buscar mi pasadiapos. Ya, ahí sí. Porque las encuentra poco estéticas, ¿verdad? Sin embargo, las hojas son un componente esencial de los ecosistemas porque es el principal ingreso de nutrientes que vamos a tener al suelo, ¿ya? Y gran parte de la materia orgánica que vamos a encontrar dentro de los primeros horizontes del suelo corresponde a hojas descompuestas, ¿no es cierto? Hojas, ramitas y todo este material vegetal. Algunas también plantas anuales, ¿no es cierto?, que se secan y van a caer acá, y todo esto representa la primera línea, entonces, del material vegetal que se incorpora a el suelo, ¿verdad? O sea, es altamente conocido el valor de la tierra de hojas, ¿no es cierto?, en términos de la cultura popular. Entonces, la cuestión es tan descabellada que en general la gente saca la hoja del jardín y después compra tierra de hojas afuera. O sea, es un sinsentido absoluto, ¿no es cierto?, siendo que estas hojas también de nuestras especies vegetales sí van a tener gran parte de las mismas propiedades de esa tierra de hojas. Además que, imagínense, estamos extrayendo las hojas de un ecosistema natural y junto con eso estamos sacando todos los nutrientes de ese ecosistema natural. Entonces, la tierra de hojas, comprarla es pésima idea, ¿ya? Que me perdone la gente que vende tierra de hojas, pero en realidad mejor ocupemos lo que nos está entregando el mismo jardín. Y en ese contexto es que, aquí decía inventando la rueda, parece que no alcanzó a aparecer todo el título de esta diapositiva, pero justamente a lo que apuntamos es a eso, que actualmente en el contexto del cambio global, ¿verdad?, de todos estos modificaciones que estamos viviendo en nuestro planeta a raíz de la actividad humana, surgen un montón de conceptos que son muy rimbombantes, como por ejemplo la economía circular, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de la economía circular y pensamos que es prácticamente algo súper innovador, es algo muy complejo, es algo que tiene un desafío tecnológico enorme, pero ¿saben qué? Ocupar las hojas del jardín es básicamente economía circular, porque estamos reciclando y reutilizando ese material. Lo mismo, por ejemplo, estos conceptos que en algún momento se llamaron servicios ecosistémicos, se llamaron contribuciones de la naturaleza a las personas o soluciones basadas en la naturaleza, pónganle como quieran, pero básicamente apuntan a lo mismo, apuntan a utilizar los elementos, a utilizar los recursos que nos están entregando los ecosistemas justamente para que estos se puedan renovar y puedan seguir llevando a cabo los procesos ecosistémicos que son súper relevantes.
Por ejemplo, gran parte de la acumulación de carbono, que actualmente está muy en boga producto del cambio climático, se hace a través de la acumulación de carbono orgánico y inorgánico en el suelo. Y gran parte de ese material es el que proviene desde la parte aérea de los arbolitos, ¿no es cierto?, de las hojas, las ramitas y todo esto que les comentaba. Las áreas verdes urbanas en general, y un poco apuntando a esta labor tan importante que ha hecho el Jardín Botánico de la UMCE, nos entregan un montón de beneficios a nosotros, a los seres humanos. Ya está de hecho considerado dentro de los índices de calidad de vida humana el acceso a áreas verdes de las personas. Está aprobado, está estudiado, hay gente que se dedica a estudiar cómo las áreas verdes impactan positivamente sobre la salud de las personas, no solamente la salud mental, ¿no es cierto?, que a lo mejor es lo que uno se imagina a priori, sino que también nuestra salud física. Asimismo, también el hecho de tener áreas verdes en la ciudad nos ayuda a tener una mayor resiliencia frente a estos eventos climáticos extremos que a raíz del cambio global los estamos viendo cada vez más habitualmente en nuestra región de Chile Central, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando el año pasado hubo estos aludes en el Maipo, o ahora mismo, por ejemplo, los ríos atmosféricos? Son fenómenos que efectivamente están generando impacto y con las áreas verdes dentro de la ciudad nosotros de alguna manera podemos hacerle frente, ¿ya? Una cosa que es súper evidente es que el cemento es impermeable, ¿ya? O sea, esto es fantásticamente simple, pero al parecer a las personas que diseñan las plazas no se les ocurre, porque hemos visto que ha habido un reemplazo de plazas de suelo, ¿no es cierto?, por plazas de cemento. Y yo digo, como, ¿qué le pasa a estos gallos? Porque primero que todo, es impermeable. Segundo, se han parado en el cemento en pleno verano. O sea, es súper, súper caliente. Sin embargo, se han parado, por ejemplo, debajo de un sauce en el verano. O sea, la temperatura, la regulación de la temperatura es evidente. Es evidente que las áreas verdes nos permiten poder tener estos espacios en donde nos vamos a sentir finalmente más cómodos y más cómodas, ¿verdad? Este es el paradigma de las áreas verdes y era el mono que les había mostrado el año pasado, que a mí me encanta mostrarlo, que es lo más antinatural que existe. Esta es una foto de el jardín del Palacio de Versalles, ¿ya? Si ustedes se fijan, acá no hay ni una hoja. O sea, yo creo que tienen un ejército de personas sacando todas las hojas que pueden estar en el piso. O sea, increíble, ¿no es cierto? Y se imaginan lo complejo que es mantener estas áreas verdes en cuanto al riego, en cuanto, por ejemplo, a que se mantenga así, porque imagínense, se sale un poco de acá y tiene que venir el jardinero a cortar. Este arbolito deja de ser redondito, uy, tenemos que cortarlo acá. Entonces, evidentemente requieren mucha más mantención y es un espacio que no responde a las características que tiene un ecosistema naturalmente, ¿verdad? La biodiversidad que podemos ver acá, por ejemplo, de otro tipo de especies, de aves, ¿se imaginan? ¿Se imaginan un queltehue nidificando acá? O sea, cero posibilidades, pues. O sea, no lo van a dejar jamás. O aves que nidifiquen acá en estos arbolitos, lo mismo, es muy poco probable. Y esto responde a un paradigma, ¿no es cierto?, que viene desde el hemisferio norte, que es esto de controlar la naturaleza, ¿verdad? La idea de las áreas verdes es esto de controlar, porque la naturaleza es salvaje y es complicado. Entonces, uno tiene que ir y tiene que podar así el seto, bien, tiene que quedar cuadradito, ¿verdad? Porque la naturaleza es salvaje y me quiere comer, ¿no es cierto? Como esta escultura yo la encuentro asquerosa, porque es como, imagínense, así como ya lo más como savage, como dicen los franceses. Porque este pobre, imagínense, está siendo atacado por la naturaleza. Y la gente, cuando uno le habla del jardín, por ejemplo, de dejar que las especies crezcan, se desarrollen de una manera más acorde, como las podríamos encontrar, por ejemplo, en el ecosistema de referencia. Aquí en Chile Central, ¿cuál sería nuestro ecosistema de referencia, por ejemplo, para un área verde? Bosque esclerófilo, ¿no es cierto? ¿Y cómo crece el bosque esclerófilo?
libre, a manchones, ¿no es cierto? Hay un montón de ramas que se van a cruzar unas con otras, ¿verdad? Es algo que es más bien caótico, son arbolitos chiquititos, ¿verdad? Pero esos arbolitos son resistentes a las condiciones que tenemos acá. Entonces, muy importante, hay un concepto que se ocupa en restauración, pero creo que también se debería ocupar en áreas verdes, que es el de ecosistema de referencia, para las condiciones que tenemos en esta zona que es Chile central, ¿verdad? Ahí tenemos Chile central. Entonces, la idea es que nuestro jardín se parezca un poquito más a esto, ¿no es cierto? Yo entiendo que obviamente a la hora de armar áreas verdes priman criterios estéticos, lo cual es correcto, o sea, no creo que no tengan que ser lindas las áreas verdes, pero sí creo que de repente habría que deconstruir un poco el concepto de lo que se considera lindo o de lo que se considera inclusive útil, porque si nosotros queremos que esa área verde sea útil para nosotros, útil para mitigar las consecuencias del cambio global, útil para regular la temperatura, para albergar la biodiversidad, para acumular agua, tiene que, ojalá, parecerse a un ecosistema natural, ¿no es cierto? Y en el caso de nuestro Chile central, podemos ver que es súper diverso, tenemos diversidad de plantas de distintos grupos, ¿verdad? Por ejemplo, cactáceas, algunas plantas de hoja dura, esclerófila, ¿no es cierto? Y otros árboles más grandes. Entonces, inclusive yo no sé por qué a un paisajista no se le podría ocurrir hacer un jardín que tuviera diferentes componentes de este bosque esclerófilo y los amonona así bonitos, ¿verdad? Y no le pone cemento, por favor. Y acá, en este bosque, encontramos esta maravilla, ¿no es cierto? La tierra de hojas que vendían antes era tierra del bosque, eran hojas del bosque esclerófilo, así que por favor no lo compren, porque además están dejando sin nutrientes al bosque y ahora eso está regulado, por supuesto, porque claramente no es muy amistoso con el medio ambiente hacer esta extracción de suelo, de la primera capa vegetal del suelo. Acá podemos encontrar diversidad de organismos habitando en la hojarasca. La hojarasca, el volumen es relevante en relación a los procesos que se están llevando a cabo. En general, sitios que tienen mayor volumen de hojarasca son sitios que tienen una actividad biológica mayor, ¿ya? Y de organismos más grandes también. Pueden habitar insectos, diferentes artrópodos, ¿verdad? E inclusive algunos vertebrados chiquititos los podemos encontrar ahí también. Y estos animales, al moverse sobre la hojarasca, generan un efecto que podríamos llamar indirecto, ¿no es cierto?, de fragmentación de las hojas, ¿ya? Y eso contribuye a que los microorganismos a posteriori puedan empezar estos procesos de descomposición y a transformar las hojas en nutrientes, ¿ya? Que es lo que básicamente a nosotros nos va a interesar en nuestros jardines. Si nosotros hacemos un corte, ¿no es cierto? Imagínense que agarramos esta foto y nosotros hacemos un corte en el perfil de las primeras capas del suelo, nos vamos a encontrar con algo similar a esto. Ya ustedes se van a fijar que en la primera parte hay una capa de hojarasca, ¿verdad?, de hojas que están parcialmente descompuestas o parcialmente comidas y fraccionadas por estos organismos que están actuando acá, ¿verdad? Luego podemos identificar esta capa de fermentación, que es un material que también está parcialmente descompuesto, pero un poco más descompuesto y fraccionado que la primera capa, y luego vamos a tener este material ya que está en proceso de humificación. ¿Ya? Cuando está ocurriendo el proceso de descomposición de las hojas, nosotros queremos y deseamos que este material se, comillas, estabilice la descomposición. Ojalá nosotros en nuestras áreas verdes queremos llegar a que el suelo parezca esto que está aquí abajo, ¿ya? Porque estas hojitas que están acá contribuyen, por ejemplo, a ser refugio para organismos, contribuyen también para proteger el suelo de la desecación, para mantener la temperatura, etc. Sin embargo, los nutrientes que están aquí no están disponibles para las plantas. Entonces, lo que nosotros pretendemos es tratar de acelerar ese proceso de descomposición. Y aquí la naturaleza nos está un poquito dando pistas de lo que tenemos que hacer en nuestro jardín para
poder aprovechar este material vegetal. Cuando nosotros vamos al campo, ¿verdad? ¿Les parece familiar? La campana, ¿no es cierto? La campana es un lugar maravilloso en donde tenemos también una diversidad tremenda de plantitas, ¿verdad? Tenemos estas palmas, las palmas chilenas, que es un relicto del pasado, ¿no es cierto?, de nuestro territorio, ¿verdad? Pero además de ver toda esta diversidad que tenemos sobre el suelo, bajo el suelo vamos a tener una comunidad que está interactuando, que está llevando a cabo todos estos procesos de descomposición y que a su vez van a ser parte de una intrincada y una compleja red trófica, ¿ya? El suelo alberga el 60% de la biodiversidad del planeta Tierra, ¿ya? O sea, a ese nivel. Puede ser que nosotros estemos viendo, claro, el paisaje hacia arriba, pero hacia abajo es bastante interesante. Y vamos a encontrar, como les digo, una comunidad súper diversa que va a estar compuesta de principalmente organismos invertebrados, como escarabajos, en el caso de los coleópteros, vamos a tener lombrices, nemátodos, protistas, ¿verdad?, hongos, una diversidad grande, e inclusive algunos vertebrados. Hoy día le pregunté en un curso de los chiquillos de recursos naturales que qué ave chilena habita en el suelo. Y no me respondieron bien. Así que vamos a ver si acá los pequeños, sí. Bueno, aquí están más Mateo, entonces, los pequeños. Pero el huet es un ave de sotobosque, no hace túneles. Esa es la diferencia. Los pequeños sí remueven material del suelo. Y eso hace también que participen de modificar la estructura de ese suelo. Y mamíferos. ¿Qué mamífero habita el suelo aquí en Chile? Cururos. También tenemos nuestro topo chileno, ¿no es cierto? Que la gente no lo conoce mucho, en general tienen como más la concepción de los topos, pero para que vean que en el suelo podemos encontrar de todo. Podemos encontrar esta fauna maravillosa, pero también vamos a encontrar otros organismos que es lo que conocemos como la megafauna del suelo. Imagínense, en el suelo un pequeño es mega, o sea, es de este porte, pero en el suelo es megafauna. Y tenemos otro tipo de fauna, entonces, que es más chiquitita, colémbolos, ácaros, etc. Como conversábamos, la descomposición de hojarasca es el principal ingreso de nutrientes al suelo y esto va a estar modulado por microorganismos u organismos de vida libre, que es decir, que no están asociados a un hospedero, ¿verdad?, que pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser protistas, como lo habíamos conversado, y esta comunidad de invertebrados detritívoros. Las bacterias y los hongos nos van a aportar con las enzimas, ya con lo que va a hacer el rompimiento químico de las moléculas que componen la hojarasca y las van a dejar libres y las plantas las van a poder aprovechar. Por otra parte, nosotros tenemos acá nuestra chipeadora natural, como la llamo yo, que son los invertebrados que se van a encargar de fraccionar este material vegetal, ¿no es cierto?, y hacerlo más chiquitito. Y cuando el material es más chiquitito, es más fácil que los hongos y las bacterias y estos organismos que poseen las enzimas lo puedan degradar más rápido. Vayan tomando nota, ¿cómo vamos a aplicar esto después en el jardín? Además, como si esto fuera poco, esta chipeadora natural adentro tiene también microorganismos que van a contribuir con la descomposición. Y además, como si esto fuera poco, no vengo a vender, vengo a regalar hoy día, esta chipeadora natural defeca y eso contribuye también al proceso de descomposición, ¿verdad? Porque estamos aportando nutrientes que van a favorecer la labor de estos microorganismos de vida libre también. Entonces, toda esta comunidad maravillosa, toda esta red trófica que se teje en la hojarasca está todo muy bien pensado. Y además, va a ser súper importante las características físico-químicas de este material vegetal.
Lo que sucede, por ejemplo, en el bosque esclerófilo de Chile Central es que las hojas son súper duras. De hecho, esclerófilo significa hoja dura, ¿verdad? Y además tienen concentraciones de compuestos como polifenoles. Ya los polifenoles naturalmente retrasan la acción de los microorganismos. Entonces, la comunidad nativa que tenemos en el bosque esclerófilo y que hace todo este trabajo de descomposición está adaptada a esas condiciones, por lo que no es necesario que ustedes vayan a comprar un inóculo de hongos traído desde Canadá para poder descomponer las hojas del bosque esclerófilo. La respuesta está en la misma comunidad de macro y de microorganismos que están actuando en conjunto, fraccionando y descomponiendo este material. Este es un proceso que es largo y es lento. Cuando nosotros hablamos del suelo, no estamos hablando a escala humana, eso tenemos que tenerlo en consideración. De hecho, la FAO habla que en términos promedio nosotros nos podemos demorar 1000 años en tener 1 centímetro de suelo fértil. ¿Ya? El suelo es un recurso no renovable a escala humana, por eso es tan importante cuidarlo, y un recurso del cual dependemos. Entonces, esto parte con esta especie de lavado de las hojas, en donde se limpian, entre comillas, estos compuestos que son menos fáciles de ser descompuestos, y posteriormente ocurre una colonización de la microbiota. Y ahí comienza el proceso de lo que se conoce como la mineralización, que es el paso de la materia orgánica a componentes que sean minerales. Nosotros cuando vamos y queremos fertilizar las plantas, ¿no es cierto?, compramos nitrógeno, fósforo, potasio, clásico. Esos compuestos son minerales, ¿ya? Las hojas son compuestos orgánicos, pero lo que hacen los microorganismos y la comunidad de artrópodos es transformar esas hojas desde una forma orgánica a una forma inorgánica, o sea, transforman las hojas en fertilizantes, básicamente, ¿no es cierto? Y posteriormente va a ocurrir el proceso de colonización por fauna del suelo, a pesar de que entre la colonización de microorganismos y fauna esto puede ocurrir de forma paralela, obviamente, dependiendo cómo sea ese ecosistema. Luego, una vez que esto se va fragmentando, ¿no es cierto?, ocurre esta mezcla con ya el horizonte de suelo propiamente tal, esta parte de materia orgánica, comillas, estabilizada, ¿verdad?, y la formación del horizonte humificado, básicamente. ¿De qué me va a servir todo esto en el suelo? Ya algo veníamos hablando, por ejemplo, en términos de la estructura. La materia orgánica aportada por los hojarasca y aportada por los microorganismos y por las raíces de las plantas es un componente fundamental en la formación de agregados de suelo. ¿Y qué son los agregados de suelo? Son básicamente terroncitos, ¿ya? Son como partículas que se van uniendo unas con otras, ¿verdad? Esto es lo que se conoce como un macroagregado de 3 milímetros. En el suelo esto, yo les decía, megafauna el pequeño, aquí un macroagregado de 3 milímetros, o sea, es otra escala, ¿verdad? No es escala humana. Y acá entonces podemos identificar cómo tanto las hifas de los hongos como las raíces de los árboles, de las plantas que van a estar ahí, y la materia orgánica hacen como una especie de tejido de este terroncito. Y si yo me voy acercando, voy haciendo cada vez un zoom, me voy a dar cuenta que la interacción de este material, ¿no es cierto?, de las plantas, esta materia orgánica, en interacción con las arcillas, los limos, va a dejar poros. Esto que estamos viendo aquí en azul corresponde a un poro lleno de agua. Y eso es sumamente importante para que las plantas, ¿no es cierto?, puedan tomar esa agua. Lo mismo cuando tenemos un poro que está vacío, que está con aire, ese aire también está siendo utilizado por las plantas, ¿ya? Porque las plantas cuando están en estado anaeróbico, ¿no es cierto?, no tenemos oxígeno ni aire en el suelo, también se van a ver afectadas. Entonces, esto es lo que conocemos como la estructura del suelo, cómo se van a estructurar estos componentes orgánicos e inorgánicos, dejando paso a este espacio que es tan importante para el desarrollo de las plantitas. Y este es el mensaje de hoy. Lamentablemente no se alcanza a ver entero, porque yo creo que tenemos problemas con el data, pero básicamente las hojas no son basura.
Y yo quiero que ustedes se queden con eso y vayan a llevar, digamos, la buena nueva de la hojarasca a todos los jardines, y cuando paseen por el campus y se den cuenta que están haciendo una reutilización de las hojas, ¿no es cierto?, una incorporación de ese material vegetal en las tazas de los árboles, eso tiene un sentido, ¿ya? Y tiene un sentido que está súper alineado con todos estos términos muy rimbombantes como la economía circular y las soluciones basadas en la naturaleza, ¿ya? No es simple tierra de hojas, ¿verdad, profesor Villagra? Ya, imagínense, esta es una noticia que yo encontré de Mendoza, de las áreas verdes de Mendoza en Argentina. Así que, y a mí me pareció súper ridículo, porque es como, imagínense, la ciudad usará la hojarasca como fertilizante natural en espacios verdes. Oye, pero es que, no sé, estos gallos son unos genios, imagínense, ocupar la hojarasca como fertilizante en los espacios verdes. O sea, hasta esto se puede ocupar como eslogan, como de sustentabilidad, ¿verdad? Y de soluciones basadas en la naturaleza, a pesar de lo absurdo que suena para ustedes, porque a ustedes les importa este tema, pero yo les aseguro que una persona que no esté familiarizada con este tipo de actividades lo va a encontrar fantástico y súper chiquihuahui. El suelo que nosotros estamos formando a través de la incorporación de la hojarasca y el material vegetal digamos, a nuestro ecosistema, nos va a aportar diferentes funciones, ya que son varias. Este es un afiche de la FAO y aquí solamente se están mencionando algunas, y yo quisiera destacar, por ejemplo, la retención de carbono, que es súper importante, la retención de carbono en el suelo, ¿verdad?, a la luz del cambio climático y el cambio global. La regulación del clima, yo creo que todos y todas hemos vivido veranos súper secos y súper calurosos, ¿verdad? Si nosotros fomentamos las áreas verdes con suelo descubierto, ¿verdad?, descubierto de cemento, no de hojas, y eso ya quedó claro, vamos a tener una mayor regulación del clima. Va a contribuir a los ciclos de nutrientes y de esa manera voy a aportar, ¿no es cierto?, con nutrientes que van a fertilizar mi jardín. Hábitat para los organismos. Ya, yo entiendo que no a todos les gustan los ácaros del suelo, a pesar de que son muy lindos. Pero ¿sabían que el 70% de las abejas nativas nidifican el suelo? O sea, al sellarlo con cemento, estamos impidiendo que estos insectos que son tan importantes y tan queridos por la comunidad como las abejas nativas, ¿no es cierto?, no puedan nidificar. Entonces, esas zonas en las cuales tradicionalmente las abejas de Chile Central, que a todo esto es un hotspot de biodiversidad, nidificaban, estamos quitándole ese espacio, ¿ya? Otra cosa relevante, regulación de inundaciones. Ya habíamos conversado, ¿no es cierto?, de que el cemento es impermeable, ¿ya? Disculpen que se los diga, yo sé que ustedes lo saben, pero parece que la gente que hace las plazas no lo sabe. La regulación de las inundaciones. El suelo tiene esa capacidad de retención de agua. Gracias a estos agregados que yo les había mostrado, estos componentes orgánicos y inorgánicos del suelo, el suelo es una esponja que va a guardar esa agua, ¿no es cierto?, y la va a drenar, y de esa manera no vamos a tener problemas con las inundaciones, como cuando se nos sale el Mapocho cada vez que llueve mucho. Además, la diversidad del suelo es una solución basada en la naturaleza, ¿verdad? Entonces podemos encontrar que el suelo, por ejemplo, ayuda a mitigar el cambio climático, mejora la resistencia contra las plagas y enfermedades, inclusive, creo que no está acá, pero desde el suelo se pueden obtener un montón de microorganismos que pueden ser utilizados después como solución biotecnológica. Por ejemplo, hay un antibiótico, la streptomicina, que se sacó de un hongo del suelo que es la Streptomyces, ¿no es cierto? Y ahí tenemos una utilización, una solución biotecnológica que nos ha entregado el suelo. La purificación de agua. El suelo es un filtro,
básicamente. Es un filtro que al pasar el agua a través de este filtro orgánico e inorgánico, ¿no es cierto?, en los horizontes más profundos, van a limpiar el agua y van a permitir que el agua de las napas sea agua limpia, ¿verdad? Imagínense si es que esa agua que está cayendo viene con algún patógeno, esta comunidad diversa del suelo es muy probable que vaya a eliminar ese patógeno. Además que tenemos todo un filtro que es inorgánico en los horizontes más profundos. Yo les quiero contar brevemente un poco esta investigación que hice para mi doctorado, que es el caso del bosque esclerófilo y las plantaciones de eucaliptus. Yo estudié la hojarasca en el bosque esclerófilo y las plantaciones de eucaliptus, ¿no es cierto? Y vamos a suponer, después de la foto que les mostré, que la hojarasca del bosque esclerófilo es bastante diversa porque se compone de distintas especies. Y a su vez la hojarasca de una plantación, ya sea de lo que sea, va a pertenecer en su gran mayoría a esta especie, en este caso eran eucaliptos. Puede que haya algo de sotobosque acá, si es que el manejo silvicultural lo permite, pero en términos generales es una hojarasca que está dominada por una sola especie. Entonces tenemos un ambiente donde encontramos una mayor riqueza y aquí tenemos un ambiente en el que hay una riqueza menor, ¿verdad? Yo evalué a nivel de las bacterias, por ejemplo, índices como la riqueza de estas bacterias y la diversidad filogenética, que es un índice que se relaciona con el grado de diversidad que tenemos a nivel de la filogenia, a nivel de un índice evolutivo de diversidad, y encontramos que en el caso de las bacterias, para el bosque esclerófilo, esta comunidad era mucho más rica en cuanto a sus componentes y en cuanto a su diversidad filogenética si la comparamos con las bacterias de la plantación de eucaliptus, ¿ya? Entonces no es llegar y cambiar las plantas, porque esta diversidad también se asocia a distintas funciones que van a tener esta comunidad. Mayor diversidad en una comunidad de bacterias hace más probable que esa comunidad de bacterias sea más diversa desde el punto de vista funcional. Y para el caso de los hongos, los patrones no están suficientemente claros aún. Al parecer los hongos se mantienen bastante bien en la hojarasca del eucaliptus, ya que tanto la riqueza como la diversidad filogenética se mantuvieron, ¿ya? Ese es un misterio todavía en el caso de los hongos, pero en general estos organismos suelen tener más cuerpos de resistencia que las bacterias. Eso no les voy a contar los detalles. Ya. Y a nivel de los gremios de hongos que encontré en el bosque esclerófilo y en la plantación de eucaliptus, podemos ver que para el caso del eucaliptus, el porcentaje de hongos patógenos era mucho mayor, ¿ya? Aquí tenemos esta diapositiva que nos muestra los hongos que son fitopatógenos, es decir, los que le causan daño a las plantas, y en el caso de la plantación, que es esta parte de la barra que está en amarillo, es mucho más grande. En cambio, los fitopatógenos que están presentes en la hojarasca del bosque nativo es menor. Es decir, la comunidad de alguna manera está actuando de una especie de buffer o tampón, ¿no es cierto?, para los hongos que son fitopatógenos. Entonces, los datos que yo les había mostrado anteriormente, ¿no es cierto?, en relación a la riqueza y a la diversidad filogenética, nos están mostrando un atributo de la hojarasca, pero si nos vamos a estudiar y a ver los gremios a los cuales pertenecen esos hongos, en su mayoría, para el caso de la plantación de eucaliptus, correspondía a hongos que son fitopatógenos. Les quería contar que uno puede hacer distintos experimentos y uno de esos corresponde a la descomposición de hojarasca. Aquí básicamente lo que se hace es meter hojarasca en descomposición en bolsitas, como las que estamos viendo acá. Ojalá que se vea bien atrás. Yo esto lo hice en la Reserva Lago Peñuelas y lo hice también en la Cuesta Zapata.
Si ustedes se fijan, estas bolsitas que están acá son bolsitas con un tamaño del poro que va a quedar mucho más chiquitito que estas que están acá, que es más grande. Entonces, lo que uno quiere acá es que a través de estas hojas, de esta bolsita que tiene el hoyito más grande, puedan pasar los artrópodos, ¿no es cierto? Y acá no van a pasar los artrópodos. Es decir, con la bolsita que tiene el hoyito más grande, vamos a tener una idea de la acción de los microorganismos más los artrópodos, mientras que acá en la bolsita que tiene un hoyito más chiquitito van a ser solamente los microorganismos. Entonces, posterior a eso, se hizo un análisis de la pérdida de masa luego de 16 meses en estas dos condiciones, ¿no es cierto? En bosque nativo y en eucaliptus con exclusión y sin exclusión de los artrópodos, ¿ya? Y dio como resultado, ¿no es cierto?, que el lugar donde se descomponía más rápido y a una tasa más grande, ¿no es cierto?, era en el bosque nativo cuando no excluíamos a los invertebrados, ¿ya? Y como segunda opción, digamos, dentro de estos tratamientos, era en los eucaliptus sin exclusión. Es decir, en términos muy generales, lo que podemos concluir acá es que la acción de la asociación de los microorganismos con los detritívoros tiene un efecto de sinergia, ¿verdad?, entre esta acción de fragmentar el material y esta otra acción de descomposición a través de enzimas. Y esto que estamos viendo es una bolsita entonces de mi experimento, y eso brillante que ustedes ven ahí, aunque no me crean, es una cucarachita de las que yo estudio. Entonces, me pareció tan tierno cuando la vi que tuve que sacarle una foto. Ya. Le he hablado mucho de ecosistemas nativos. Esto tenemos que aterrizarlo entonces al jardín, que es lo que importa, ¿no es cierto? Aterricémoslo al jardín. ¿Qué hacemos con la hojarasca? Porque está bien, ya, yo entiendo. Seamos hippies, seamos súper inclusivos y todo lo que ustedes quieran, pero en las partes donde camina la gente no pueden haber hojas, ¿ya? Eso nadie lo va a aceptar. ¿Y qué hacemos con esas hojas? Podemos, por ejemplo, almacenarlas en estos contenedores que se pueden hacer con malla gallinero, o se pueden comprar estos bins que son con rejita, ojalá de acero inoxidable, porque la idea es estas hojitas irlas mojando, ¿no es cierto?, para acelerar un poco la actividad biológica. Cuando nosotros echamos las hojas acá, es súper importante tener en consideración que esto se tiene que aplastar, porque esto es como una especie de bolsa de papas fritas, ¿no es cierto?, que se ve súper grande, pero si yo esto lo muelo y lo voy bajando, van a ver que van a caber muchas hojas. Entonces ahí tenemos que ayudar un poquito al proceso de descomposición, y una de esas puede ser a través del fraccionamiento y a través de ir un poco esto sin compactarlo por completo, porque no queremos llegar a que esto sea un ladrillo, ¿no es cierto?, pero sí haciendo que esto vaya bajando un poquito. Y la idea es llegar a esto, ¿no es cierto?, a material orgánico, material vegetal que ya esté descompuesto. Otra alternativa que he visto que lo hacen aquí en la UNCE y que me parece fantástico, que es incorporar la hojarasca a las tacitas de los árboles. Aquí hay un arbolito, entonces la incorporan acá a la taza del árbol, y esto hace como una especie de cubierta que también contribuye a que haya menor evaporación de agua. Entonces el riego además se hace más eficiente. Y no pongan pasto, por favor. No nos gusta el pasto. Eso sí que no. Aquí lo hicieron fantástico, pero aquí lo hicieron horrible. Igual le podemos echar también una manito a la naturaleza, como yo les decía, y una de esas es a través de fragmentar el material vegetal. Con el caso de la hoja es más fácil, porque yo me puedo parar encima de la hoja, ¿no es cierto?, y fraccionarla así. Pero cuando tenemos material como troncos y ramas que son más duras, nos podemos ayudar de estas maquinitas que son chipeadoras, ¿no es cierto?, y que son súper buenas. Uno mete el tronco ahí y sale en pedacitos, porque recuerden que el material, mientras más pequeñito, va a ser más fácil de descomponer por los microorganismos.
Y lo otro es el uso de inóculos microbianos, ¿no es cierto? Hay algunas preparaciones comerciales, pero como yo les decía, se puede hacer una especie también como de bioreactor a través de la colecta de microorganismos nativos, ¿no es cierto? Y la posterior siembra en estos canastos en donde se puede poner la hojarasca. Esto es lo que yo les decía. Recuérdenlo, por favor. Se necesitan 1000 años para generar 1 centímetro de suelo fértil. Y aquí no tenemos nada que hacer, no podemos apurar mucho más el proceso más allá de echarle esta manito a la naturaleza. Así que cuando pensemos en el suelo, pensemos que es un recurso natural, no renovable a escala humana. Es igual que los metales, no es renovable a escala humana. Y esto es una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando la supe, que es que la palabra humano está formada por humus y por anus, ¿no es cierto? Que correspondería a que nosotros provenimos de la tierra, porque humus, ¿no es cierto?, significa tierra, ¿verdad? Y anus es procedencia de algo. Entonces los humanos venimos de la tierra, venimos del suelo, no nos olvidemos de eso. Y dependemos fuertemente, nuestra vida depende fuertemente de que el suelo esté sano, ¿verdad? Entonces no nos olvidemos de eso. Y por último quiero terminar con este video que es tan lindo, que dura como 2 segundos, pero que es lo más tierno que hay. Miren esa criaturita en la hojarasca. ¡Plim! Ahí saltó. Sí, es muy lindo. Y eso, muchas gracias por escucharme. Ya. Muchas gracias a la profesora Constanza por su presentación. Vamos a dar un ratito para preguntas, así que yo les voy a pasar el micrófono a quien tenga una pregunta y la profesora va a contestar desde el podio lo que le pregunte. Por allá. Tiro, profesor. ¿Aló, aló? Sí. Hola, buenas. Hola. Un segundo que tengo el compu acá. Está como buen profesor haciendo cosas y a la vez escuchando. Tengo una duda acerca de los inóculos orgánicos. Porque lo típico que te venden es la lombriz solitaria. No, la lombriz solitaria la vendían antes. No, la lombriz para solitaria. Que la gente adelgazara, era horrible. La típica lombriz que aporta a la tierra, pero ¿cómo nosotros podemos como identificar estos artrópodos y organismos que se relacionan? Por ejemplo, en mi jardín hay ortigas. ¿Ya? Eso sería como un buen ejemplo de, por ejemplo, un organismo nitrificante que está relacionado con bacterias. Pero ¿cuál otros más hay? A ver, las plantas que se relacionan con bacterias y forman nódulos que tienen un efecto de fijación de nitrógeno son todas las leguminosas, ¿ya? En ese sentido, las ortigas no están dentro de esa categoría. Por ejemplo, de las plantas que crecen así como, entre comillas, malezas, que me respeten, o sea, que me perdonen las malezas, por ejemplo, la galega, que es una que tiene una flor morada, ¿no es cierto? Es una leguminosa que es fijadora de nitrógeno. Con respecto al tema de los inóculos microbianos, ¿no es cierto? Ahí hay harto trabajo que hacer aún en tratar de conseguir de alguna manera una solución que sea biotecnológica y replicable. Si yo te pudiera recomendar qué hacer en tu jardín, yo te recomendaría que trataras de mantener ese suelo sano y que, por ejemplo, no sacara, es súper majadero lo que te voy a decir, pero no saques la capa de hojas, porque de esa manera esos procesos que están ocurriendo en el suelo van a ocurrir de manera natural. Básicamente el suelo tiene un efecto, o sea, tiene una propiedad que se llama de efecto tampón. Entonces el suelo solito, si yo le doy las condiciones para que se pueda desarrollar de manera natural, va a funcionar lo más bien si es que tú le incorporas esa materia orgánica. Para el caso del nitrógeno, si tú quisieras aumentar el nitrógeno, podrías sembrar alguna leguminosa, que puede ser alguna leguminosa de cultivo, alguna leguminosa nativa, por ejemplo, dentro de las que son leñosas están las adesmias, está también los espinos, ¿verdad? Esas son todas plantas que tienen asociaciones simbióticas con bacterias que permiten esta fijación de nitrógeno. Sin embargo, en los suelos, de manera natural,
vamos a encontrar también bacterias de vida libre que hacen la fijación de nitrógeno, entonces hay que dejarlas tranquilitas. Tréboles también, los tréboles son leguminosas, también te van a ayudar a fijar nitrógeno. Profe, igual tengo otra duda, que Dígame. también comentó el tema de los pastos, que esto yo creo que a todos les pasa. Uno ve el antepatio y se llena de maleza y lo primero que hace es, voy a plantar pasto. ¿Por qué es la razón? Eso, el motivo es muy invasivo el pasto, quita muchos recursos. ¿Por qué el pasto no se recomienda? Sí. Porque el pasto es básicamente una especie que es tropical y que tiene mucho requerimiento de agua. Tú puedes gastar una cantidad de litros de agua impresionante en poder reemplazar toda el agua que se evaporó a través de ese pasto durante el verano. Entonces, por eso es que no se recomienda utilizar pasto en este ecosistema de Chile central. Si tú me dices, yo vivo en Miami, Florida, probablemente el pasto va a crecer muy bien, pero aquí en Chile, Chile central, el pasto tiene muchos requerimientos hídricos. Entonces, a la luz de la escasez que tenemos de agua actualmente, y bueno, en realidad nunca debió sembrarse pasto aquí en Chile central, no se recomienda. Perfecto, profe. Y lo último es, o sea, en reemplazo al pasto podría ser los tréboles, que también tienen una relación... Es que lo que pasa es que pasto es un término muy genérico para referirse a las especies que se ocupan para césped, ¿ya? El pasto propiamente tal, quizás tú estás pensando en las poáceas, en las plantas que son de hojita angosta, ¿verdad? Pero también hay otras que se ocupan, por ejemplo, las dichondras, si mal no recuerdo, y el trébol también se ocupan en estas mezclas para césped. Y también tienen estas características de evaporar mucha agua. Yo sugiero que intentemos vivir sin pasto, sin césped, a eso me refiero. Que ojalá, bueno, yo entiendo que igual es rico echarse en el pasto de vez en cuando, yo los veo todos los viernes echados aquí en los pastos muy contentos, pero intentemos reducir al máximo esa superficie de pasto. Muchas gracias, profe. Ya, por acá hay una pregunta. Profe Ray. Sí, hola. Hola, profe, pero usted viene a escuchar esta historia todos los años para acá. Es que estoy muy entusiasmado con cada uno de mis ex estudiantes, pues, entonces, y además tú eres un excelente ejemplo. Constanza, yo siempre hago preguntas tontas, hago preguntas muy simples. Oye, tú hablaste de la hojarasca. En tu investigación, ¿tú te lograste formar un criterio de calidades de hojarasca? Porque trabajaste con bosque esclerófilo y lo comparaste con una plantación de eucalipto. Sí. Entonces, ¿tuviste ahí algunas calidades desde lo cualitativo, no cuantitativo? O sea, igual es cuantitativo en el sentido de que, por ejemplo, yo evalué también características físico-químicas. La concentración de polifenoles, que en el caso del eucalipto es mucho mayor, y bueno, además el eucalipto es una especie foránea, entonces es muy probable que esos polifenoles no sean muy palatables para nuestros organismos de acá, ¿verdad? O sea, son súper palatables para los koalas, pero no para las cucarachas que habitan en la hojarasca. También en relación a la capacidad que tienen de retención de humedad, la hojarasca del bosque esclerófilo se mantiene mucho más húmeda que la hojarasca del eucalipto, tiende a ser mucho más seca. Yo creo que eso tiene que ser un efecto, si tuviera que jugármela por algo, físico, porque la hoja del eucalipto es larga, entonces quizás deja más espacio para que se evapore el agua. Pero en el caso del bosque esclerófilo, la hojarasca es maravillosa, es como más húmeda, tiene más vida, inclusive uno mueve la hojarasca y ve así los colémbolos saltando de un lugar a otro, ¿no es cierto? ¿Asociada a alguna especie en particular del bosque esclerófilo o general nomás? Yo trabajé principalmente con Peumoboldo quillay, que es como la formación más clásica, ¿no es cierto? Y traté como de homogenizarlo en esos términos o de circunscribirlo a esas especies, porque el bosque esclerófilo es súper diverso, pero en cuanto a Peumoboldo quillay, inclusive quizás litre, esas son las características de la hojarasca. Oye, un detalle de formación profesional, se me fue el tiro los ojos a los honguitos, ¿eh? La poca diferencia de hongos, de poblaciones de hongos en la plantación de eucalipto y versus el esclerófilo. O sea, interesante, ahí hay un aspecto que se podría trabajar más.
Sí, Pero- de todas maneras. Sí, pero te felicito, po, Constanza. Gracias. Gracias. ¿Aquí tiene otra pregunta, duda? Sí, que en tu presentación dijiste que la sacada de hojarasca de los bosques nativos estaba regularizada. ¿Eso era un comentario porque se ve menos o porque tiene alguna legislación detrás que cuida? ¿Hay Sí. alguna legislación que cuide el suelo? Tengo entendido, mira, te mentiría si te dijera exactamente cuál es el decreto, pero hace un tiempo esta parte, quizás si alguien lo sabe en el público me eche una mano, está regulado el tema de la extracción de hojarasca desde el bosque nativo, porque, no sé, cuando yo era chica, por ejemplo, eran así como los sacos de bosque esclerófilo que los vendían y eso obviamente tiene efectos, por ejemplo, sobre la erosión del suelo y se vio que eso era dañino. Pero respecto como al marco legal exacto, no estoy en conocimiento, tendría que buscarlo. Ah, ya, pero hay Sí, legislación que está protege el protegido. suelo. Sí. Te quería hacer una pregunta porque en base a la comparación que hiciste entre bosque esclerófilo y asumo que era más monocultivo de eucaliptus, como que era lo único que había, o no tanto. Yo trabajé con parches de eucalipto insertos en el bosque esclerófilo. No es esta idea que nosotros podemos tener, por ejemplo, de los pinos de la Araucanía, que son como hectáreas y hectáreas y hectáreas. Yo Ya. trabajé con parchecitos insertos en el bosque esclerófilo. Ya, en verdad es súper personal la pregunta, pero en mi patio tengo un puro árbol, que es un liquidámbar, que es el único que me da un montón de hojas en invierno. ¿Sería bueno para que el proceso se acelerara y que pudiese sacar como mayores nutrientes de eso, como incorporarle otras hojas secas de otros árboles para hacer más diverso también ese alimento para los diferentes microorganismos? Yo te recomendaría en ese sentido que ojalá trataras de fraccionar las hojas, puede ser tú caminando encima de las hojas, o sea, algo tan sencillo como eso, y que ojalá pudieras incorporar las hojas al mismo suelo que hay ahí, porque ese suelo ya tiene inóculos bacterianos, entonces de esa manera las hojas fraccionadas pueden acelerar un poco ese proceso. Perfecto, gracias. Hola, profe. Hola. Profe, mi pregunta es, porque en mi patio yo tengo una extensión de tierra que es más o menos larga y siempre sale maleza, pero es como pasto maleza. Entonces, nosotros siempre lo cortamos. ¿Sería el mismo efecto como dejar ese pasto cortado como por uno en la tierra para Sí. que sería el mismo efecto? Sí, es lo que- mismo, es como cuando, por ejemplo, en un bosque o en un ecosistema nativo tenemos plantas que son anuales, no sé, las loazas, por ejemplo. Yo las detesto, por eso siempre me acuerdo de ellas, porque me he sentado muchas veces sobre las loazas y pinchan mucho. Esas crecen durante la temporada, ¿no es cierto? Y después todo ese material vegetal se incorpora al suelo. Entonces, exactamente lo mismo. Si tú cortas esas plantas que crecen, ¿no es cierto? Esas malezas o esos pastitos, también van a formar parte de esa porción orgánica del suelo. Y, profe, también en mi patio hay un granado, entonces los frutos se pudren. ¿Eso conlleva a una aceleración de la degradación de la hojarasca o no tiene nada que ver? ¿Pero por qué no te comí las granadas? Quizás podría Es que ser... son así. Ah, son chiquititas No- ya, y no son muy crecen más ácidas que a lo eso. mejor, no son tan Claro, buenas. entonces no crecen más que eso. En general, los hongos que suelen crecer sobre la fruta fresca, digamos, son otros, ya no son los que participan necesariamente de la descomposición. Pero si esos frutos caen al suelo, también van a formar parte del horizonte orgánico, ¿no es cierto? Yo lo que siempre recomiendo es fraccionarlo, porque si tú dejas, claro, la cáscara de la granada es súper dura, ¿no es cierto? Entonces, de ahí a que puedan entrar los microorganismos, inclusive algunos artrópodos, va a costar, ¿no es cierto? Entonces, quizás podrías como romperla e incorporarla al material vegetal. Es interesante porque, no sé, no he leído nada al respecto, pero se me ocurre en este momento que quizás pueda, como tiene azúcares libres, la fruta, pueda también ser una fuente de nitrógeno para las bacterias que están participando del proceso de descomposición, así que inclusive puede que lo acelere. Tendríamos que probarlo, pero Listo. podría ser. Gracias, profe. Una última pregunta por aquí. Hola, Connie. Hola. Quería preguntarte sobre
hablaste sobre el uso de inóculos microbianos que Sí. podría sacar como del bosque. ¿Cómo funciona eso? Como voy al bosque, saco una pala de tierra del horizonte que está bajo la hojarasca y la siembro en otro lugar, como donde yo acumulo hojas. ¿Cómo funciona? ¿Podría amplificar también esos microorganismos que saque? Uy, aquí tenemos todas las opciones, desde como quizás las más domésticas, que puede ser lo que dices tú, que es como tratar de sacar un poquito de suelo y de alguna manera darle las condiciones para que se pueda desarrollar, hasta quizás aislar alguna cepa que a mí me interese o algún consorcio. Actualmente, cuando yo estudiaba se entendía como que ojalá encontráramos como el microorganismo. Ahora se entiende que es importante la comunidad. Entonces, a nivel de estos inóculos microbianos, la idea es encontrar una comunidad que participe de los procesos de descomposición y de todos los otros elementos, ¿verdad? Entonces, hay algunas metodologías que tienen que ver con la formación como de especies de bioreactores en donde se cultivan, entre comillas, estos microorganismos. Si a ti te interesa, yo te puedo mandar la metodología, escríbeme, porque te la mando y tratas de replicarla. De hecho, hay, no sé si, ¿quiénes vinieron acá a la charla de la Kate, que fue la semana pasada, o no? Bueno, la Kate trabaja con un chico argentino que es el Pepe, que el Pepe tiene una idea que se llama Los Campesinos Invisibles, que él la está desarrollando, búsquenlo ahí en el Instagram, y él hace esto justamente de sacar inóculos microbianos y de alguna manera generar esto como una especie de producto, ¿no es cierto?, para que tú llegues y lo puedas aplicar en tus plantas. Entonces, él está haciendo esto de manera ya pensando quizás en una idea un poco más comercial. Pero te puedo mandar la metodología. Ya, bacán, gracias. Y una pregunta Yapa por acá. Muchas gracias por su clase, la felicito. Ha sido como muy práctica, me ha dado muchos tips para lo que yo estoy haciendo, que en el fondo estoy tratando de rescatar una parte de bosque esclerófilo aquí cerca de la costa y siempre escuchando ideas, las tendencias, me compré una chipeadora. Y la experiencia que tengo es que de repente hay troncos no muy grandes que tienen cierto tiempo, pero tienen bastantes bichitos en su interior. Hay que tener como cuidado cuando uno está chipeando. Y lo otro es que también eché abajo unos eucaliptus grandes y los chipié también, chipié la hoja, pero de acuerdo a lo que estuve averiguando, no conviene incorporarla al suelo. ¿Qué hago con todo ese chipeo de eucaliptus? Uy, es que ahí es donde nosotros entramos como un poco en que nada de lo que nosotros hagamos va a ser completamente inocuo para nuestro entorno. Como seres humanos nosotros vamos a modificar fuertemente nuestro entorno. Entonces, si no es un área protegida, si es un área, por ejemplo, recreativa o dentro de la misma casa, se puede incorporar ese material, ese eucaliptus, pero de manera quizás progresiva, quizás no todo en un mismo lugar, quizás no todo al mismo tiempo, pero sí es importante que eso se vaya descomponiendo, porque es la única manera de poder lidiar con esto. Si en el fondo las especies exóticas ya están, y una vez que están ya no se puede hacer nada. Lo que yo les sugiero siempre es que por favor no planten más eucalipto. Nosotros escuchamos hace un tiempo que existe una nueva corriente de agricultura, no sé cuánto, que dicen que para poder como captar biomasa tienen que plantar eucaliptus, y eso es una cosa, un sinsentido. Pero si el eucaliptus ya está, chipiémoslo e incorporémoslo, pero ojalá de una manera progresiva y no todo de un solo paraguaso en una superficie muy pequeña. Muchas gracias. Y muy buena idea comprar una chipeadora. Yo encuentro que es genial. Son los artrópodos del jardín, los artrópodos artificiales. Si algún día me compro una chipeadora, le voy a poner antenitas porque encuentro que ya no puede ser más cool. Muchas gracias, profesora Constanza. Un gran aplauso, profesora, por su charla. Bueno, con esta exposición terminamos nuestro ciclo de charlas. Como les mencionaba, las personas que tengan más preguntas, al bajar podemos hacerle preguntas a la profesora para desocupar aquí a nuestros queridos amigos de medios de la Universidad Metropolitana, que queremos dar un aplauso también a ellos, que nos han acompañado durante todo el ciclo.
y agradecerles por todo su trabajo acá muy, muy comprometido. Así que lo dejamos ahora en libertad de poder hacer las consultas a la profesora bajándolo al pie del edificio. Gracias.